Hola, ¿qué tal? Seguimos donde lo dejamos en el anterior vídeo. Recapitulemos, habíamos ido a la pista de squash. Bueno, nos batimos en duelo con un alemán llamado Van Hasse no sé cuántos. Y nos había dado, pensábamos que nos daría alguna pista, pero solo nos dio un anillo. Nos han dicho que este anillo teníamos que preguntarle por él no sé si a su mujer o a una mujer relacionada con este hombre. Lo que pasa es que este hombre tiene el camarote en el B66 y la otra persona nos ha dicho que la mujer estaba en la cubierta D. Así que tenemos dos sitios en los que mirar. Creo que primero iré a mirar el B66, que es una información más concreta. Y después, en caso de no encontrar a nadie, iría a la cubierta D a ver si encuentro alguna pista más. También cabe recordar que este alemán, el vidente del barco, ha tenido una visión de él teniendo un accidente en los baños turcos. Así que si tampoco encontramos nada, no estaría de más pasar por esos baños a ver si encontramos alguna pista allí. Así que sin más dilación vamos a la cubierta B a mirar el B66 que está en el otro lado. 62, 66. Vale, parece que no hay nadie. Así que vamos a seguir la pista de la cubierta D. Vale, nada por aquí. Nada por aquí tampoco. Nada. Y con esta gente no podemos interactuar. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a porrear puertas hasta que encontremos a alguien? Nope. Tampoco. Vamos a despertar a todo el barco a ver si... Yes? Oh, You want something? premio. It's Willie's ring. Willie, what's happened? Something bad, hasn't it? Something to Willie. He told me if I ever received this ring, I was to know that whoever gave it to me was a friend, and to tell them about the notebook, that they should find it. Vale, es decir, el alemán este se llama Willy, será mejor recordarlo así que no por el nombre ese alemán que impronunciable. Dice que quien le dé este anillo es para informar sobre el libro de Willie's hidden a notas. A ver. notebook on board, that's all I know. Now what about Willie? Is he hurt? Nos preguntan si está herido. Bueno, no, Oh. sabemos que está en peligro, He pero... told me jokes. Bad ones, but he made me laugh. Not like Mama's friends. Mama, she doesn't like Germans, unless they've a title to their name. But I like Willie. A lot. May I have it? The ring? Nos pide el anillo. Bueno, le diremos que sí, a ver si así nos da más pistas. Thank you. I'll never forget this. Willie's in trouble. Please help him if you can. Vale, pues no hay más pistas. De acuerdo, pues creo que solo nos queda ir a mirar en los baños turcos. A ver si encontramos algo más. Perdón, me he pasado. Será una antigua silla de masajes. Nada por aquí. Nada.
No veo nada raro. Pues me quedo sin pistas. Tal vez cuando hemos luchado con este hombre no hemos ido a ver a nuestra espía, ¿verdad? A ver si ella nos da alguna pista. Uy, ¿qué hace este hombre aquí? There you are. I have evidence of a scandal. I have seen a first-class passenger, a Mr. Hadelitz, among the steerage class. He's been gambling with the crew and worse. I followed him into third class, on F deck where he visited the room of an unchaperoned young woman. Vale, creo que esto tiene que ver con la trama del bebé y la extorsión que hacían los de tercera a los de primera y viceversa. I will speak to the authorities. Such behavior, it smacks of socialism and unrest. I'm looking forward to talking with you about the mission. God needs your help. Thank you so much. I will call on you tomorrow. Good evening. Muy bien. Vale, es que me he equivocado, he ido hacia la zona de tercera y yo quiero ir hacia la zona de segunda. Quickly, there's not much. Willie Hadelitz is dead, electrocuted in the Turkish bath. I heard one of the officers talking about. This may not have been an accident. Apparently, someone wants that painting badly enough to kill for it. Do you have it? Pero no me jodas, acabo de estar en los baños turcos. ¿Cómo es posible que ahora haya muerto este pavo? A ver, Haderlitz o Willy para los amigos. A notebook. Zeitler's previous mission was aiding a band of Russian revolutionaries called Bolsheviks who want to overthrow the Tsar. The Germans would like nothing better than to see chaos in Russia. I'll bet that notebook's got names of Russian radicals. Vale, ojo, esto es importante. Este libro de notas que Heidel había perdido y que tenía el Willy este, contiene los nombres de los revolucionarios rusos antizaristas, es decir, los bolcheviques. Bueno, esto viene relacionado con el anillo que hemos visto antes, que nos hace sospechar, nos confirma lo que sospechábamos, que tiene que ver con la revolución rusa que ocurrió en el 17. Y esta espía nos ha dicho ahora que es importante recuperar esta lista porque los alemanes quieren desestabilizar Rusia y, bueno, por lo que se ve esto no... Such a list would be very important to the Okhrana, the Russian secret police. With it, they'd root out the Bolshevik ringleaders and eliminate a threat to the Tsar, which would certainly help the rest of us. Vale, efectivamente lo que pensaba, que Alemania quiere desestabilizar Rusia, pero eso no nos interesa a nosotros. Se supone que nosotros somos ingleses, Dios no lo quiera. Pero, en fin, nuestra misión ahora es encontrar también esta lista de nombres. Young Hadelitz, a Tsarist spy? It's beginning to become clear. Quite possibly. We need more information about the murder. If Hadelitz was murdered, you'll need protection. Here, this pen releases a single burst of knockout gas when... Find that notebook. It could be vitally important. Go investigate the situation at the Turkish bath. Move. Vale, pues de vuelta a los baños turcos. Ya podrían habernos... Es decir, acabamos de estar allí. Vale, vuelta otra vez por Scotland Road, que empiezo a estar ya hartillo de este pasillo. A ver, ¿qué nos cuenta? What have you heard? Anything? Tell me. You knew him? Look. Don't breathe a word to anyone. This was just a simple accident. Ismay is going to raise hell when he hears.
and I thought this would be an easy trip. Be my guest. Mind you, it's not pretty. Now, if you'll excuse me. Vale, no nos pone trabas para Most investigar. regrettable. Most regrettable indeed. The young German gentleman, dead. In the electric bath, quite unanticipated. He was alive, most vocally too, just a few hours before, arguing with someone on B deck. Vale, nos dice que estaba discutiendo con alguien en la cubierta B. A ver quién era. The gentleman's voice was unfamiliar. Vale, no nos dice nada útil. Yes, I believe Dr. O'Loughlin is waiting to move him, so as not to alarm the other passengers. It is, I must warn you, a most unpleasant sight. About a painting. He'd misplaced it. And the other gentleman wanted to know where it was. Vale, estaban discutiendo sobre la pintura. Así que seguramente el otro era Zeitel, pero vete a saber. Very good. This is most irregular. Most irregular indeed. A ver si ahora hay alguna pista por aquí. Nada. No. Tampoco, bueno, supongo que estará en el baño eléctrico. Nada. Vale. Vamos a ver. And many knots unravel by the road. ¿Qué demonios significa esto? Y muchos nudos se desenredan por la carretera. No entiendo qué quiere decir. Es una pista, pero voy a enseñárselo a la espía a ver si a ella se le ocurre algo. A que no adivináis, otra vez a recorrernos el pasillo. Y me vuelvo a equivocar de dirección, estoy fino hoy. Willie Hadelitz is dead. I suspect foul play with our Colonel Zeitel, the main suspect. But this clue you found, I can't make head nor tail of it. Perhaps Trask can help. Off with you now. Go. Vale, creo que nos ha dicho que lo hablemos con Trask, que me parece que es el vidente. Espera, estamos en aquí. El vidente estaba en la gran escalera hacia arriba. Can you feel it? The air has changed. It's clammy, cold, like the ice caves in the Ag. But you're not here about climatology. What do you want? I don't think his death was an accident. He has double-crossed the Colonel. That may help you. The Titanic was never christened. Very bad luck for a ship. They say that when building her, a worker was entombed in the hull. And though we've 2,000 on board, the Titanic is only half full. The world's wealthiest men, Henry Clay Frick, J.P. Morgan, the Vanderbilts, canceled their trip. They know when to listen to their gut. The vibrations of the astral plane are quite strong. Whatever happens will be quite interesting. Vale, bueno, nos hace un poco una predicción de que el Titanic podría estar en peligro porque algunos viajeros como J.P. Morgan habían, bueno, en este caso han cancelado el viaje a bordo de él y que eso, bueno,
puede ser un signo de mal augurio. A ver, háblanos de esto. Certainly. A passage from the Rubaiyat. Many knots unravel could mean a rope. Complete the rest of the verse and you'll find your answer. Good luck. Vale, o Goodbye. sea, I'll be here if you need me. nos ha dicho que esto es de un trozo del Rubaiyat y que necesitaríamos el resto de la frase para desentrañarlo, pero no tenemos el Rubaiyat. Y ha dicho que lo de muchos nudos... bueno, un rabel es como desenredar o algo así. Puede referirse a una cuerda. Veo que nudos y road están en mayúscula. ¿Road se referirá a Scotland Road? Vamos a ver. Scotland Road, Scotland Road. Veamos. Hombre, esto es una cinta, pero no puedo interaccionar con ella. No veo nada, otra cinta, pero tampoco puedo interaccionar, así que no debe ser esto. Esta tampoco. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Por aquí no hay salida y aquí llegamos a segunda clase. Ojo, para el carro. Esto es una cuerda, ¿no? Una cuerda en Scotland Road. Tiene que ser esto, pero no puedo cogerla ni este hacha. No sé. Hola, ¿puedo hacer algo? Christ almighty wonder! You has a face ache, ain't you? Roaming the ship, poking your nose into everyone's business. Vale. A ver, le preguntamos si nos Just who ayuda. you take me for now? One of those la-di-da millionaires up top? Jack Hacker keeps his word, honors his promises. When I saw you coming, I says to myself, they'll be wanting to know about him. The foreign gentleman, German I suspect. A rabbidy nervous type he was too. Gave me a bob and told me to tell whoever asked to repeat a phrase word for word. You want to hear it now? But still the vine her ancient ruby yields, and still a garden by the water blows. Yeah, that's it. Here, he wrote it down. What's it mean anyway? Some rich man's game you play? You can have it. Just tell Conklin we want the money tonight. Vale, parece otra... But still the vine her ancient ruby yields and still a garden by the water flows. O sea, pero el vino y su antiguo rubí, yields no recuerdo ahora qué significa, y a un jardín por el agua sopla. Bueno, pues vamos a ver al vidente. ¡Guau! Le hemos atravesado. A ver si nos ayuda con este trozo. What now? Another clue? Pues
Veamos. Aha, the ruby out again. But still divine her ancient ruby yield. What's red and old? Still a garden by the water flows. Still a garden by the water flows. We're on the water, obviously. And a garden means plants. Where's there a profusion of greenery on board? Figure it out. Vale, o Goodbye. sea, I'll be here if you need me. dice que lo del agua se refiere al Titanic. Garden es un lugar en el Titanic donde hay plantas. Y lo de Ancient Ruby tiene que ser algo viejo y rojo. O sea, un lugar en el Titanic donde hay plantas, tiene que haber algo que sea viejo y rojo. El único lugar donde hay plantas que se me ocurre en el Titanic es en el Café Parisien. Vamos a ver. Para llegar al Café Parisien tengo que ir a la cubierta B. Ay Dios, a ver qué querrá esta. Yoo-hoo! Did you hear? J.P. Morgan, he owns the White Star Line. He was to be on board. At the last moment, he took the cure in France instead. Why do you suppose? Has the ship sprung a leak? I'll scare myself to death. Everyone knows the Titanic's unsinkable. Why, it's the Harrises. You know, the Broadway producer. My dear, I simply must run. Lovely chatting with you. Goodbye. Vale, pues nos vuelve a hablar de la conspiración esta de JP Morgan y de por qué no ha cogido el Titanic. A ver qué hora es. 11:15. Queda menos de media hora para que el Titanic impacte. Contra el iceberg, obviamente. Pero bueno, no nos ha aportado nada y queremos ir al Café Parisien. Veamos. Algo antiguo y rojo. Bueno, es seguro que hemos acertado con las plantas. Algo antiguo y rojo. O viejo y rojo. No veo nada. Esta mesa es roja, pero... nada. No veo nada. A ver, espera. No. Aquí es donde nos sentamos al principio con Zeitel. ¿Quién más estaba? Shasha. Y el de la sala de fumadores, ¿no? Bueno, en realidad el de la sala de fumadores, que después vamos a la sala de fumadores con él, pero... A ver, ¿será esto? Ojo, premio All Reds. Tiene que ser esto, viejo y rojo. Vale, pues Garden, viejo y rojo ya lo tenemos. Ahora, esto será de Zeitel, de Shasha o del otro hombre. Aquí pone Bristol. Bristol es Inglaterra, así que no me cuadra que sea de los alemanes. Miraremos... Claro, es tabaco. Miremos en la sala de fumadores. Si es que más claro agua. Nada por aquí. Creo que... Please leave me. Vale, vale, no se ofenda, señor. Vale, creo que es este hombre. Vale. A ver, bueno, vamos a saco, le Don't preguntamos mind if por I el... do. Smoke 'em if you got 'em, I always say. Gave a pack of these to the German kid early tonight. He's an odd one. While we was docked in Queenstown, I saw him on top of one of the smokestacks. The last one. Right at the top.
Who knows what he was up to? Looked like he was hiding some crazy crowd kid. Dijo que vio al alemán en Queenstown subido a la cuarta chimenea. Hay que recordar que la cuarta chimenea del Titanic era falsa, solo se usaba para ventilación. ¿Qué hago? ¿Voy directamente a mirar en la cuarta chimenea o se lo digo a mi compañera? Bueno, igualmente, para ir a la cuarta chimenea tengo que ir por las calderas, así que tengo que pasar por delante del camarote de mi compañera igualmente. Por lo tanto, vamos a ir a comentárselo. Sí, por aquí. Well done. Listen, I've discovered the only way into the smokestack. Through the engine room. Find that notebook. Helping the Tsar will help us too. Vale, o sea, nos dice que adelante ir a ver a la cuarta chimenea. Voy a guardar por si las moscas. Bueno, nos ha dicho algo que ya sabíamos, que para ir a la cuarta chimenea se entra desde la sala del motor. Sala de turbinas. Sala de control. Oh, she's still running rough. You're so clever last time, you can't have a go again. ¿En serio, tío? Que tenga que venir un pasajero de primera a arreglar el motor del barco. Right. There's a gauge showing the turbine's power out. The needle's got to move into the green zone. Vale, pues moverlo en la zona verde como hicimos la otra vez. Veamos. No. Vale, aquí. No. Ay, casi. Ah, perfecto, y mucho mejor que la otra vez. Cheers, mate. Vale, y si no me equivoco deben ser estas escaleras. Hombre, nuestro amigo. Interfered in my affairs for the last time. Prepare to die at the hands of Serbia. ¿Pero qué te he hecho yo? No tengo ni idea cómo se pelea. No sé si será como en el esgrima, darle a Lolo al mouse. Dios, qué horror de pelea. Vamos, la de mierda. Es que no tengo ni idea cómo defenderme o... Maldita sea.
Vale, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Así de gratis? Ah, mira, aquí está la entrada a Scotland Road. Pero no voy a entrar, no sea que después tenga que volver a hacer todo el camino. Muy bien, pues vamos hacia arriba. Que por cierto, porque Vlad se ha cabreado, es decir, le entregué el paquete, vale, estoy buscando el Rubaiyat, pero esto él no lo sabe. ¿Cuántas escaleras hay? Y aquí estamos, en la chimenea. Tachan premio. I think that notebook is for me. Please. Vale, pues qué bien, maldito Kartoffel. I know exactly who you are. The agents have our secrets, yes? Thank you for finding it. Villy would have appreciated your effort. Cold, isn't it? I've maintained climate is the crucible of civilization. Culture blooms in the temperate. It is the tropic and Arctic zones which breed barbarism. Russia, for instance. In that notebook are names of anti-Tsarist Russians, revolutionaries living in exile. Germany supports these men. They are called communists. We provide assistance, small courtesies, and, wherever possible, financial encouragement. One of these men is moving to Krakow soon. Charming city, Krakow. We urge Villy to befriend such types in Vienna. He kept a list of such men for us, or so I thought. He was a Russian agent who was going to turn those names over to the Okhrana, the Russian Secret Service. Vale, o sea, nos confirma que ya lo sabíamos, que los bolcheviques rusos... Bueno, que Alemania apoya a los bolcheviques. A ver. Dave would kill them. Secretly, of course, but kill them just the same. Think. With the revolutionaries all dead, the Tsar would be secure on his throne. That should not be allowed. Not when there are wars to be planned for. Now then, the notebook. Salvados por la campana, aunque signifique que el barco se va a la mierda. Pero acabamos de chocar con el iceberg, señoras y señores. An iceberg. They've run into an iceberg. The idiots! I will be taking that notebook now. How generous. But the answer's no, I am afraid. Vale. What? Perfecto. Pues nos hemos... No sé si puedo... No, no puedo robarle nada. De acuerdo. ¿Cómo me bajo de aquí? Hola, ¿por qué no puedo ir hacia abajo? Ah, ahora. No, 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 no. Hola, ¿y la escalera de bajada? Ah, ¿cómo? Me estoy perdiendo. Ah, aquí está. ¿En serio el puto Vlad? We will all meet the devil. Eventually.
Vale, pues... El barco se está hundiendo, así que creo que es el momento perfecto para mantener el suspense y dejar el desenlace para el próximo vídeo. Hasta pronto.